Bien, bueno, pues es un gusto una vez más estar aquí con ustedes. En el presente video vamos a realizar una función en Python que nos va a permitir realizar gráficos conocidos como Erdős-Rényi. Los gráficos del tipo Erdős-Rényi no son otra cosa más que gráficos aleatorios, una manera de crear gráficos matemáticos de manera aleatoria. En este caso pues vamos a trabajar igualmente en Anaconda, en la distribución de Python conocida como Anaconda, pero en este caso no vamos a trabajar en Spyder, sino que vamos a trabajar en Jupyter Notebook. Entonces vamos a abrir Jupyter Notebook, que es una interfaz que es muy práctica, muy buena en el caso de que queramos tener más interactividad con nuestros códigos. Entonces esta es la interfaz. Para aquellos que han trabajado en matemática, bueno, pues se darán cuenta que se parece muchísimo la interfaz al matemática. Y bueno, pues vamos a comenzar importando un par de librerías que vamos a utilizar, como es scipy.stats, de donde vamos a utilizar la distribución de probabilidad de Bernoulli, y la librería NetworkX, que es la que nos va a permitir justamente realizar los gráficos. Asimismo vamos a poner el comando inline, el cual nos va a permitir especificar que cuando hagamos un gráfico o cuando carguemos una base de datos, por ejemplo, nos la muestre justamente en el libro en el que estamos trabajando. Para ejecutar aquí en IPython Notebook, aquí en Jupyter Notebook, es con control enter. De acuerdo, entonces aquí tengo un error. Vamos a ver, me parece que aquí tengo que añadir algo así como, sí, claro, vamos a añadir matplotlib. Vamos a ejecutar, ahí está, ahora sí. Cuando aparece un numerito aquí nos quiere decir o nos indica cuántas veces se ha ejecutado la celda en cuestión. Vamos a añadir aquí algunas celdas más para poder trabajar. De acuerdo. Y bueno, fíjense, nada más les muestro cómo vamos a utilizar esta distribución de probabilidad de Bernoulli. Recuerden que la distribución de probabilidad de Bernoulli simplemente realiza ensayos, o tiene que ver, está relacionada con ensayos binarios. Ensayos binarios quiere decir aquellos ensayos o experimentos que solo pueden tener dos posibles resultados: 0 y 1, abierto cerrado, prendido apagado, falso verdadero. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con ceros y unos. Si yo ejecuto varias veces la celda, bueno, vemos como en algunas ocasiones se va a obtener 0, pero en algunas otras ocasiones se tiene que obtener 1 como resultado, sobre todo si ponemos una probabilidad mayor, ¿no? Ahí está. Algunas veces se obtiene 0, algunas veces se obtiene el 1. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar a definir nuestra función. En este caso, bueno, pues voy a llamar a la función Erdős-Graph. La función va a requerir dos parámetros o dos inputs o dos variables: n mayúscula, que va a ser el número de nodos que va a tener nuestra gráfica, y p, la probabilidad justamente de la distribución de Bernoulli, que nos va a indicar la probabilidad de tener un éxito o un fracaso. ¿Vale? Recuerden que una buena práctica en programación, bueno, pues es comentar o especificar para qué nos sirve una función, para qué nos sirve un código. Y bueno, pues vamos a comenzar definiendo el objeto gráfico, al que voy a llamar en este caso G, con el comando nx.graph. Vamos a añadirle cierta cantidad de nodos o n cantidad de nodos a este gráfico con el comando addNodesFrom, el método addNodesFrom, y el rango en el cual quiero que añada los nodos, que van a ser en este caso n.
Con un par de ciclos for lo que vamos a hacer es que añada una conexión o no la añada a cada par de nodos. ¿Por qué dos ciclos for? Porque yo necesito primero que tome dos nodos, que compare el índice de esos nodos, y si el índice de esos nodos uno es menor que el otro, con eso aseguro que cuando yo elija dos nodos de nuestro conjunto de nodos, no voy a repetir el número de conexiones que se hagan. Por ejemplo, si yo aquí eligiera el nodo 2 y el nodo 1, se podría añadir una conexión igualmente para el nodo 1 y el nodo 2, lo cual estaría duplicando el número de conexiones, ¿no? Y finalmente, con el método addEdge añadimos justamente la arista o la conexión entre ese par de nodos. Lo que queremos que nuestra función nos retorne justamente es el objeto del tipo gráfico, ¿no? Entonces vamos a ejecutar nuestra celda. Aquí en IPython Notebook ejecutamos con control enter. Aquí está indicándonos que ya se ejecutó. Y finalmente le vamos a pedir que nos dibuje justamente la gráfica que creamos. Por ejemplo, vamos a hacer una gráfica con 30 nodos, con una probabilidad del 0.3 de que los nodos estén conectados entre sí, con un tamaño de 50 y de color rojo los nodos, ¿no? Vamos a ejecutar y ahí está. Se ha creado una gráfica del tipo R2Range, una gráfica aleatoria. Si nosotros volvemos a ejecutar el comando, pues va a crear una gráfica diferente. Vamos aquí a ejecutar varias veces y vean cómo efectivamente obtenemos diferentes gráficas. Podemos añadir más nodos, por ejemplo que sean 50 nodos, y obtenemos esta gráfica. Y si por ejemplo yo disminuyo la probabilidad de que los nodos estén conectados, pues vean cómo obtengo gráficos disconexos. Bueno, pues espero que este video sea de utilidad. Las aplicaciones de esto son tremendamente amplias en investigación de muchísimos fenómenos naturales, físicos, económicos, sociales. Podemos utilizar esta librería Network X para justamente nuestros estudios. Bueno, pues espero que sea de utilidad este video. Muchísimas gracias y hasta pronto. Recuerden compartir, recuerden darle like. Muchas gracias.